Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, todos los hermanos Christopher aquí. Estamos aquí en la prensa de Tavera, grabando entrevistas y testimonios bien edificantes. No te muevas, siéntate a escuchar este testimonio edificante que Excelencia Cristiana vino a grabar para este lugar. Me acompaña una mujer de Dios, una ungida que haga una palabra profética. Dejaré que se presente a esta bella audiencia. Dios te bendiga, Christopher. Amén. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, un privilegio conocerte, Igual. estar aquí. Dios bendiga a la audiencia que nos están viendo desde este canal de Excelencia Cristiana. Mi nombre es Leini Cuevas de Félix, por la misericordia de Dios, salmista y adoradora. Aleluya. Mi gente, comparta, denle me gusta para que YouTube recomiende este video. Cuéntame, ¿verdad? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, manito, mi trayectoria ha sido desde mi niñez. Sí. Sí, ha sido desde mi niñez porque he tenido el privilegio de crecer, nacer en una familia cristiana, 6 hermanos, para la gloria de Dios, todos cristianos. Y yo digo que todo empezó en la escuela bíblica, en esa escuela dominical. Recuerdo mi cuñada hoy, Débora, que era mi maestra en aquellos tiempos. Ella siempre me ponía a cantar. Yo no entendía por qué todos los domingos ella me tenía que poner a cantar donde habían más niños y a mí siempre me ponía. Pero hoy entiendo que fue que ella vio que había un talento, un propósito de Dios. Y esta trayectoria no ha sido fácil, manito, porque hablamos mucho de los profetas, de los evangelistas, de los misioneros, pero obviamos los adoradores. Los adoradores también tenemos una historia, tenemos un ministerio, tenemos que pagar el precio. Wow. Y es muy lindo ver a un salmista fluir en el espíritu que Dios le esté usando, pero también el silencio, el secreto, el pasado de esa persona también nos ha costado permanecer de pie. Yo recuerdo, manito, que en mi adolescencia el Señor me empezó a dar canciones. Yo no entendía el propósito por la cual con tanta facilidad yo escribía temas. Aleluya. Pero hoy entiendo que todo venía encaminándose de acuerdo al propósito divino de Dios. Sí. Recuerdo que para el 2007 en la comunidad de Rafael, donde nosotros estamos residiendo allá, hubo una tormenta, la tormenta Olga. Esa tormenta hizo estrago, allá se perdió todo y dentro de las cosas que perdimos, se perdió el tema. Ay, padre. El tema no tuvo repercusión, nada más lo escucharon 2 o 3 gente, pero gloria a Dios, a medida que pasa el tiempo, me caso con mi esposo, recibo palabra del Señor, mucha gente se acercaban a mí y me decían, mira, me dicen Lea de apodo, mira Lea, yo tuve una revelación contigo, te veía en tarima, te veía en mucha multitud de gente. En ese tiempo, manito, a mí se me hacía difícil, porque quizás nada más estaba acostumbrada a cantar en el devocional o en el cultural de la iglesia, pero todo venía en un plan, en un propósito que ya Dios había determinado. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer nuestro futuro, pero Dios le dijo al profeta Jeremías, antes de que tú naciese, yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y todo va a marchar según el propósito de Dios. El Señor me daba palabra, me ministraba, yo creí cada palabra que el Señor, yo soy loca, varón. Cuando Dios a mí me da una palabra, mire, yo la dijeron, la mastico, la creo, me hago dueña. Padre. Marco Yaroide dice, cuando Dios da una palabra, hay que creerla con el alma. Amén, y es así, la palabra, yo le decía a alguien, la palabra no se termina cuando se dice, empieza cuando se acaba de decir, porque la palabra tiene poder y trasciende tras los tiempos. Y yo recuerdo que a medida que pasa el tiempo, en el 2015 recibo palabra de parte de Dios y el Señor me habla concerniente al ministerio. Wow. Y me dice el Señor, me da 3 palabras proféticas. Una mujer, gloria al Señor, mientras yo cantaba en una actividad que se hacía, el Señor le puso palabra. Ella no me la pudo dar la misma noche porque la actividad terminó tarde, pero 3 o 4 días después me dio la palabra y dentro de las 3 profecías el Señor me dijo, una de ellas fue, te voy a bendecir con un hijo varón. Wow, vas a grabar y no va a ser un solo CD. Y es tan grande lo que te voy a dar que es necesario que crezca para abajo.
y la tercera profecía que me la reservo siempre. 7 meses después que recibo esa profecía se cumple la primera. Wow. Salgo embarazada de mi niño, fue un proceso difícil porque en ese tiempo estaba en etapa terminal de mi carrera como licenciada en enfermería. Ahí mi madre se le descubre una enfermedad de un cáncer terminal, donde como hija no mayor, soy la segunda de 6 hermanos, pero al mi hermana mayor vivir un poco retirado, sí, y los demás que siguen después de mí eran un poco más pequeños. Tuve que enfrentar esa situación, el embarazo, la carrera, y todo eso fue un momento difícil, y a veces nosotros decimos, voy a adorarte, Señor, en todo tiempo, pero cuando llega el momento decisivo, hay un coro que a mí me encantaba, bendeciré a Jehová, me encanta todavía. Aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo creo que en cada devocional que a mí me daban, yo tenía que cantar ese coro. Aleluya. No sé si fue que Dios me puso a prueba, porque no es lo mismo tú decir, voy a adorar a Dios, que cuando llega la prueba, entonces tú adorar a Dios. Entonces para ti este fue el proceso más fuerte que tú atravesaste. Uno de los más difíciles, porque a medida del tiempo tengo también el año 2019, que lo voy a contar un poquito más para adelante. Recuerdo, manito, que cuando llegue ese momento que me dan el golpe de que mi mamá tiene esa enfermedad, tuve que hacérmela fuerte y tuve que aprender a adorar a Dios en medio del proceso. Wow. Pasa el tiempo, el niño, llega el momento del niño nacer. A los 15 días del niño nacer tengo que presentar la tesis. Terminando de presentar la tesis me llevan grave al hospital. Ay, padre. Con una preeclampsia severa al punto de morir. Wow. Recuerdo que duré 2 días inconsciente en la unidad de cuidados intensivos, una mujer recién parida con tanta cosa encima. Y aún así, el enemigo no se queda de brazos cruzados, porque él siempre escoge los momentos más vulnerables para que tú te rebeles contra Dios. Aleluya. Y recuerdo yo que cuando yo volví en sí, en la unidad de cuidados intensivos, el enemigo me ministraba tanto esfuerzo para nada. Wow. Y ahora, tus hijos se van a quedar huérfanos. Eso me ministraba el enemigo. Y me ministraba, Dios no va a cumplir lo que dijo contigo. Dios mío. Porque el enemigo aprovecha esos momentos de vulnerabilidad para hacerte dudar de la palabra de Dios. Y aquí estamos, para la gloria de Dios. Me mantuve siempre creyendo. Hubo un tiempo, manito, porque hay momentos en que nosotros nos desesperamos. Sí. Y a veces la desesperación nos hace, en el lenguaje de nosotros, fracasar. Y yo viví un momento de fracaso donde yo me desesperé. Dios me dio la palabra, pero yo quise desesperarme, donde yo quise grabar, intenté hacerlo. Cuando me lanzo a grabar parte de 3 temas que íbamos a lanzar, la persona que estábamos trabajando me queda mal, se queda con el dinero, no me daba la cara, no me cogía llamada, mensaje, se mudó de lugar. ¿Se quedó con el dinero? Se quedó con todo. ¿Y con tiro evangélico? Me lo recomendó alguien, pero gloria a Dios por eso, porque todo pasa con un propósito, porque de cada momento difícil o de cada proceso nosotros aprendemos algo. Claro. Y yo aprendí a esperar en el tiempo de Dios. Con tal que de decirte, manito, que yo le decía al Señor, yo no voy a grabar hasta que tú no me digas. Pero en ese proceso hubieron momentos donde yo me sentía decepcionada, donde yo me sentía como que Dios se había olvidado de mí. El proceso de esperar en Dios, manito, es difícil. Y más cuando hay un silencio de Dios. El silencio de Dios desespera. No, repítelo de nuevo. El silencio de Dios desespera, manito. Cuando Dios hace silencio para probarte, a ver si es verdad que tú vas a esperar a que Él te diga. En ese momento, yo recuerdo que veníamos de un viaje misionero. Y yo todo el camino, manito, venía pensando en lo que pasó y llorando y decía, Señor, ¿cuándo es que tú lo vas a hacer? Y me decidí a esperar en Dios. Recuerdo que llega el año 2019, yo siempre le decía al Señor, hasta que yo no esté preparada, no me dé ministerio. Capacítame primero, porque hay cosas que si tú no estás preparado, cuando Dios te lleve al tiempo profético, fácilmente tú vas a abandonar. Recuerdo el año 2019 fue uno de los años más difíciles en mi vida como salmista, en todo el sentido de la palabra. Fue un año de prueba, fue un año de lucha, fue un año de decisión donde yo tuve que aprender a creerle a Dios. Fue tan fuerte el proceso de ese año que de mi boca solamente salía de decirle a Dios, solamente no me suelte de tu mano. Dios mío. Solamente, Señor, no me suelte de tu mano, agárrame fuerte. Un momento donde lloramos en silencio,
donde Dios hizo silencio total. Wow. Y solamente le decía también al Señor, Señor, yo callo para que sea tú quien hables por mí. Uf, Y gloria. le decía, en ese proceso le decía, Señor, haz mi carácter inquebrantable, dame un carácter inquebrantable. ¿Por qué? Porque cada ministerio cuesta, manito. Sí, Los ministerios y son mucho. perseguidos. Gente que te atacan, te persiguen, que en vez de darte la mano para que tú te levantes, te meten el pie para que mejor te caiga. No sé por qué Entonces, pasa en eso. esa temporada no hubo palabra. En esa temporada no hubo palabra, hubieron personas que me echaron a la izquierda, Wow. hubieron personas que yo llegaba y como que no existían. Uf, Fue un proceso wow. difícil, por eso te dije que le decía al Señor solamente no me suelte. Entonces, en ese proceso, escribiste una canción, porque de cada proceso uno aprende algo nuevo. En ese proceso es que nace mi primera canción, Yo Soy Jehová. Gloria. Sí, y entonces, manito, cuando a final del año mis hijos terminan, se me enfermaban los tres, tan tal que a mí me decían en el trabajo, tú vas a tener que ir a la playa y tirarte de espalda para que se te quite la sal, ¿sabes? Que el que no Ay, conoce gloria. a Dios interpreta las cosas Sí. de otra manera, pero era un propósito de Dios, era Dios trabajando, capacitando, preparando mi carácter, haciéndome más fuerte, con tal de decirte, manito, que el Señor me fortaleció tanto que tengo un carácter inquebrantable ante las críticas, las burlas, los rechazos, los menosprecios, porque he vivido todo Te eso. estaba moldeando el Señor. El Señor me estaba preparando porque en lo que Él está entregando, está depositando en mi mano, hay que pelear por eso. Wow, Dios mío. Ahí nace la primera canción, recuerdo la canción Yo Soy Jehová. Ha sido un proceso difícil porque hay personas que se le hace fácil, pero a mí no se me ha hecho fácil. Yo admiro, hay una adoradora que la admiro mucho y me impacta su testimonio Sí. de cómo ella tuvo que hacer, que tenía, no sé si era que vendía comida para poder grabar su tema. ¿Cuál es la salmita? Creo que Chanel Nova, escuché parte de su testimonio y me identifico con ella porque yo he tenido que sacrificarme también, no es fácil, porque la gente ve al adorador allá, wow, qué bien, Dios lo usa, gloria a Dios, pero vete a la realidad. La realidad. La realidad es los sacrificios, y no solamente, porque esto no se trata, varón, de cantar bonito. No. Esto no se trata de tener talento, esto te trata de la presencia de Dios, de la comunión íntima con Dios. El salmista o el adorador que crea que va a llegar por su experiencia Ay. o por su talento está equivocado. El salmista también tiene que buscar el secreto de ¿Y Dios. qué es ser un adorador para ti? Un adorador es ser entregado, porque no es lo mismo alabar a Dios que adorar a Dios, porque la alabanza es más bien una expresión de lo que es Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, yo le estoy alabando por lo que es, pero cuando tú eres un adorador, tú eres una persona que te rinde a Dios, que donde quiera tú te entregas, que tú eres obediente, que tú estás dispuesto a cumplir, a agradar, a complacer a Dios. De eso se trata, adorar. Bendito sea el Señor. Entonces, manito, grabamos el primer tema, no fue fácil, tuvimos que hacer mucho servicio extra para poder cubrir los gastos. Recuerdo que cuando vamos a grabar el rodaje de la canción, yo tenía 2 turnos ya, 2 noches seguidas de servicio, porque soy enfermera y me tocó amanecer un día y al otro día también, y de ahí agarramos a grabar. Wow. Eso fue fuerte porque el cansancio era extremo, hubieron personas que yo pensaba que debían estar, pero es que hay cosas que nosotros declaramos con la boca. Y a veces hablamos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. Sí. Porque yo entendía que a mi alrededor podían haber personas que podían ayudar. Sí. Pero yo siempre le decía, Señor, pero la gloria te la va a llevar tú. Aleluya. Entonces Dios tiene que enseñarte a depender de Él. Y fue un momento donde prácticamente puedo decir que empecé sola, no habían personas ni siquiera. No había apoyo. No había como ese apoyo, gente que me dijeran, manita, yo estoy contigo, vamos a orar, ¿qué necesitas? No, ahí no hubo voz, ahí no hubo nada, pero yo grabé, no fue porque me moví por emoción, sino porque recuerdo que el pastor Burgo me invitó a una actividad en su iglesia y ahí estábamos ministrando. Lo que menos yo
esperaba era que el Señor me iba a dar luz verde para empezar a grabar. Wow, Dios mío. Había un pastor, no lo conocía, lo conocí ese momento cuando terminé de cantar, el Espíritu Santo me ministra palabra y me dijo, ¿qué espera? Ya es tiempo de empezar a grabar. ¿Qué espera? Y velo aquí, papá, esto era lo que yo estaba esperando, tu respuesta, tu confirmación. Una confirmación. Ahí, desde que recibí la palabra de empezar a grabar, esos fueron pruebas. Y guerra y levantamiento. Y guerra y levantamiento y oposiciones, manito, hasta para ir al estudio. Wow. Sí, porque las cosas de Dios no llegan así tan fácil. El enemigo se va a oponer, pero si uno se rinde, él gana la batalla. Claro. Pero si tú perseveras, porque esto hay que tener decisión, ser perseverante. Cuando tú tienes sueños en Dios, cuando Dios te ha dado una palabra, también depende de ti que la palabra se cumpla. Sí, entonces en ese momento que tienes la confirmación, estaba contenta, emocionada, Sí. pero ¿tenía los recursos en la mano? No tenía los recursos, manito. Siempre decía, Señor, tú me hablaste, tú dijiste y yo lo creo. ¿Cómo tú lo vas a hacer? No sé, pero de algo estoy segura de que tú lo vas a hacer. Aleluya. Porque su palabra me dice a mí que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uf. Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces, ahí, con las luchas, con las oposiciones, pudimos grabar el primer tema, Yo Soy Jehová. Cuando grabamos el tema, manito, ay, cosa que nunca me había pasado. Yo podía amanecer en una vigilia cantando y la voz bien. Desde que anunciamos fecha para lanzar el tema, me salieron nódulos, la voz se me trancaba, unos dolores inexplicables en la garganta que yo decía, y yo me puse en ayuno y oración y el Señor me ministraba que habían fuerzas negativas de la tiniebla que estaban operando en contra. Y sin esperármelo, una persona me ministra, me dijo, lo que pasa fue que fueron a Haití a hacerte un trabajo para que tú no avances. Hay gente que no cree en esto, pero el enemigo también tiene sus instrumentos para detener a los hijos de Dios. Y a pesar de las oposiciones, el Señor se glorificó. El inicio fue doloroso. Gente que no creían en lo que Dios estaba haciendo, mucha gente criticando el tema, murmurando, que de frente se reían conmigo, pero de espalda, ya usted sabe, manito, decían de todo y yo me mantenía siempre firme creyendo. Si hubiese sido la persona de quizás 3 años atrás antes de grabar ese tema, hubiese desistido fácilmente, pero como Dios en el 2019 me preparó para lo próximo que iba a venir, yo seguí firme, yo decía, Dios lo va a hacer, yo no estoy sola, Dios está conmigo. Y recuerdo algo que me impactó. En mi casa tenemos un cuarto de oración, donde apartamos ese cuarto solamente para orar. Y yo me fui, mi espíritu se contristó tanto al ver todas las cosas que estaban pasando, porque lloramos, manito, cuando tenemos sueños en Dios, lloramos, sufrimos. Y me fui yo al cuarto de oración. Lo que menos me estoy esperando yo es que mi niño más pequeño, Samuel, en ese entonces tenía 4 años, perdón, tenía el niño. Y la canción tiene una parte que dice, el que te ha dicho que mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Oiga, varón, mi niño salió de la casa solamente a cantarme ese pedazo de la canción. ¿Con 4 años? Con 4 años. Gloria. Yo le estaba preguntando, Señor, ¿y por qué? ¿Qué tú vas a hacer? Me siento sola. Y el niño empezó a cantar precisamente, el que te ha dicho que mi siervo eres tú. Yo te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Decía ese niño. Oye, y a mí se me salieron las lágrimas y glorifiqué a Dios de ver cómo mi propio niño de 4 años, Dios lo usa para ministrarme con la misma música que el Señor me permite a mí grabar. Y fue un tema que ha impactado a muchas personas, quizás no ha tenido todavía el auge porque estamos en el proceso de crecimiento y seguimos creyendo de que Dios lo va a hacer. Muchas personas que después que empezaron a ver en el trayecto, se quisieron unir, pero después me dejaron sola. Y doy gracias a Dios que parte de mis hermanos que son músicos, que andan conmigo, se han mantenido ahí creyendo en lo poco. Y le digo, Dios me ha dado un equipo de
de músico para la gloria de Dios, que el Señor nos está capacitando, nos está preparando. No somos perfectos, pero el Señor en la trayectoria nos ha ido dando la sabiduría, las estrategias, y creemos que Dios seguirá glorificándose de manera especial, y hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado, nos ha abierto puertas. Esta persona que usted ve aquí, hermano, ha tenido que pasar vergüenza. Sí, me han avergonzado en público. Wow. Me han avergonzado incluso antes de subirme a cantar, y yo como que nada, como la sinvergüenza, como podríamos decir, aguantando Santo. esas lágrimas, porque eso es parte del testimonio que tendremos que contar mañana. Sí, porque lo que hoy no creen en ti, mañana tendrán que glorificar a Dios. Sí, porque muchas veces el propósito cuando se te revela no es fácil, a lo Sí. primero. Entonces muchas veces Dios te va capacitando en ese propósito Sí. para que tú entiendas quién es Dios en tu vida. Entonces, por los sueños se lucha. Sí, Aquel que no persiste en sus sueños nunca lo vas a eso conseguir. es así, manito. Pero tenemos gente que lo dicen simplemente de boca, pero no persiguen sus sueños. Así, ya tenemos 3 temas, y cada tema ha sido un sacrificio, ha conllevado de, no que tenemos una cuenta bancaria donde está el dinero y hay que sacarlo, no, eso hay que hacer servicio extra. Y lo que más me ha impactado es el tercer tema, eso fue único. Único. Eso fue único, porque si yo recibí lucha contando, puedo juntar el proceso de la primera grabación, Sí. la segunda, y no le llega a todo lo que tuvimos que pasar con el tercer. Wow. Con el tercer tema, manito, gente que uno no se esperaba, que usted se entere que hablan mal. A mí gente me han confrontado para matarme el sueño. Me han dado duro, me han dicho que tú yo no vendo, que yo no voy a llegar. Mucha gente me han dado palabras negativas, pero yo siempre he tenido algo que yo reprendo y digo, mentira del diablo. Amén. Dios dijo y Dios lo va a cumplir. Santo. Y yo sé que llegará el momento en que Dios traerá su de repente Claro. a este ministerio, y Dios se va a glorificar. La tercera producción fue difícil, con decirte que yo luego porque a veces uno se hace planes, Sí. hace proyectos, se planifica para que las cosas salgan A flote. bien, fluyan bien. Y me decepcioné porque quizás las cosas no salieron a mi manera. Una pregunta, Guerrera. ¿Le llegó un momento quizás de depresión en su vida? Sí, ahí voy. Con este tercer lanzamiento, el proceso fue tan difícil. Mi esposo es testigo, yo no dormía. Yo tuve que aprender el video de la tercera producción, fui yo misma que lo edité. Wow. Sin saber nada, yo tuve que hacer porque pagué por un trabajo, y eso, todo salió no como lo esperábamos. A pesar de que se invirtió más, de que se planificó más, hubieron muchas cosas que yo lloré. Wow. Fue tan fuerte que mi última oración por mi ministerio Ujú. fue decirle al Señor que yo no iba a grabar más. Wow. Yo le dije, Dios Señor, mío. yo no voy a grabar más. ¿En qué año fue ese? Eso fue en este año al principio. Uf. Le decía, Señor, yo no voy a grabar más. No estoy renunciando al ministerio, pero no voy a grabar más. Wow. Porque es difícil. El que no lo ha vivido, el que no lo ha pasado, muchas veces llegan esos momentos de depresión en que el enemigo, en que en verdad tú ves que todo está en contra, como que todo está marchando al revés. Sí. Está como divorciado, pero hay que mantenerse firme, porque yo le dije, Señor, no canto más, Wow. no grabo más, ya. Porque no solamente por lo que había pasado con el proyecto, sino también otros procesos, como que se juntó todo. Se juntó Se juntó todo. Y hay momentos que llegan a nuestra vida, mire, que son decisivos. Hubieron momentos de depresión, hubieron momentos en que yo lloré mucho, y esa oración se la hice simplemente a Dios. Wow. Yo le estaba entregando prácticamente, varón, el ministerio a Dios. Un Jeremías. Le dije, no canto más. Esas fueron mis palabras. No estoy renunciando al ministerio, pero no lo hago más. Cuando tú me digas, yo lo haré. Dios mío. Y recuerdo que no muy bien amanece, una persona me llama y me dice, te dice el Señor que no te decepciones, Wow. que saque toda tristeza de tu corazón, que aunque las cosas no se hayan dado como tú la esperabas,
que es a mi tiempo que lo voy a hacer. Que aguante un poquito, que falta poquito, pero que no te rinda, te dice Y el como tienen Señor. esa palabra que tú sentiste ahí. Yo sentí paz, pero como estábamos pasando en ese momento, Señor, yo lo creo. No estoy renunciando al ministerio. Cuando tú me abras puertas, cuando me inviten, ahí estaré, pero no lo voy a hacer porque es difícil. Económicamente lanzar un tema, varón, no es fácil. No es fácil. Estamos hablando de miles y miles de pesos. Invertido, aproximadamente 80, 90. Wow. Porque no podemos hablar solamente de la producción del tema, hay que hablar de la producción del video, de los gastos, que el vestuario, que preparando esto, y fue mucho dinero. Aleluya. Entonces, ¿qué te digo con esto, hermanito? Cuesta, servirle a Dios cuesta, pero he aprendido a mantener una alabanza en cada proceso. Wow. En cada proceso, y a veces nosotros queremos que las cosas sucedan al tiempo de nosotros. Pero cuando pasan al tiempo de Dios, todas las cosas fluyen. Y yo sé que también hay gente que me están mirando, que persiguen un sueño por una palabra que Dios les dio. Son perseguidos, han tenido que llorar, han tenido que sufrir. Y quizás tú como yo te preguntas, Señor, pero tú no lo vas a hacer conmigo. Yo he tenido que ver a muchos que han venido después de mí. Después de ti. Y que corren. Yo he tenido que ver a muchos que Dios los lleva. Pero yo no, porque esto no consiste en envidiar al otro. Yo lo único que digo, el Dios que lo hizo con fulano, lo va a hacer conmigo. Wow. Y yo sé que también contigo Dios lo va a hacer. No desista del llamado que Dios ha puesto en tu mano. Si Dios para estos tiempos te ha llamado como su salmita, mantente adorando, cueste lo que cueste, porque adorar a Dios cuesta. Adorar a Dios cuesta, y la alabanza tiene poder. Pero sí hemos visto a Dios obrando de manera poderosa, Dios la gloria. No somos merecedores de lo que Dios hace cuando Él nos permite fluir a través de la adoración. Así como ha sido un año de prueba, también ha sido un año de bendición donde Dios ha abierto puertas. El hombre quizá quiso cerrar puertas para que el ministerio no avanzara, pero Dios ha abierto puertas que no nos esperábamos. Yo le decía a los muchachos del grupo, miren, el año que entra, vamos para las naciones. Le decía, miren, no, yo me río, pero yo no estoy jugando, yo estoy declarando. Varón, y no estaba en nuestros planes, hermanito. Christopher, y Dios ha hecho cosas. Dios nos ha sacado del país 2 veces en este año. Aleluya. Con un periodo de 2 meses de diferencia. A Dios la gloria, cosas que no estaban en mi agenda ni en la agenda de mi esposo. El Señor ha hecho cosas, ha abierto puertas internacionales. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Apenas estamos empezando, pero hay una palabra que está viva. Dije que la palabra no termina cuando se dice, sino que empieza cuando se dice. Porque las palabras de Dios son vivas y son eficaces. Cuando Dios da una palabra, esa palabra, pasan los tiempos, llegan los años y esa palabra sigue viva. Sí, en un momento Jacob, cuando está en Betel, que comienza a soñar, que ve la escalera que sube arriba y llega a la tierra. Y de repente busca este lugar y dice, wow, no sabía que Jehová estaba aquí en este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego Jehová le dice, no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te dije. Entonces, hay momentos que Jehová te da una palabra. Entonces tú tienes que confiar en esa palabra. Tener persistencia. Porque es fácil hablar de un Josué. O difícil tú convertirte en un José para conquistar tu sueño. Eso es así, manito. Entonces tenemos mucha gente que no son persistentes en la palabra que Jehová le dijo. Hay que persistir, aunque usted tenga que llorar, aunque así usted tenga que dejarlo todo, aunque te critiquen, aunque te persigan, porque esas son las personas que Dios va a poner para demostrar su poder. A veces decimos, no, Señor, quítame a fulano. No, los mismos que te criticaron tendrán que glorificar a Dios mañana cuando vean que Dios lo hace. Pero hay algo lindo que detrás de cada proceso me ha acercado más a Dios. Y en cada acercamiento hacia Dios he conocido a Dios en diferentes formas. Y aprendí mucho con mi primer viaje hacia Ecuador. Aprendí a no buscar a Dios por conveniencia. Porque a veces la Biblia dice, engañosa más que toda la cosa es el corazón. ¿Quién lo conocerá? A veces decimos, no, yo no quiero fama. Pero cuando tú te vas a lo profundo, en realidad, uno lo que anda buscando es eso. Y aprendí, le dije, Señor, yo no te quiero buscar ni por conveniencia, ni por fama,
ni por una oportunidad. Yo quiero buscarte por pasión, por amor, Aleluya. por entrega. Y aprendí a buscar a Dios, no para que Dios me abra puertas, no para que Dios me use, Wow. sino para glorificar a Dios, para comunicarme con el Señor. Es por eso ese tema de en tu presencia. Uf, aleluya. Ese tema en tu presencia quiero estar. Que en cada proceso que yo viví, solo le decía, Señor, en tu presencia. Dios mío. En tu presencia quiero estar postrada. Porque cuando en la presencia de Dios hay gozo. Cuando vamos a la presencia de Dios hay paz. En mi momento de soledad, cuando la depresión me visitó, mi único refugio fue la presencia de Dios. Y una pregunta, guerrera. ¿Qué nombre le puso a tu hijo? Samuel. ¿Por qué le pusieron el nombre? ¿Cuál fue el propósito? El propósito primero fue que Dios me lo prometió. Sí. Mi esposo y yo teníamos un dilema que se iba a llamar, creo que era Nicolás, que le iba a poner porque se llama Nicanor. Yo le decía, no, tú a la hembra le pusiste nombre, a la otra le pones el nombre que tú quieras, pero este se va a llamar Samuel David porque lo marqué Wow. como un profeta y un salmista. Y ese niño tiene testimonio. Ese niño a los 3 meses se me murió en mis brazos, literal, Wow. asfixiado. El niño se entregó en mis brazos, se me puso cianótico. Una cuñada mía me lo arrebató de los brazos y lo remenió porque yo estaba desesperada como madre. No bien, pasó una semana, mi madre lo cuidaba, estaban construyendo y había un mueble en la puerta que estaban construyendo y al final del mueble había una cubeta con agua y el niño se me iba a caer en una cubeta Wow. de agua. Se me enfermó de una forma que le dio un dengue que la pediatra me decía que me lo iba a llevar a la unidad de cuidados intensivos si seguía Dios así. mío. El niño cuando nació con problemas, hipoactivo también, no respondía a estímulo ni nada. Y yo le digo, papi, tú eres un profeta de Dios, tú eres un adorador. Y él con su papá se va a todos los lugares. Ese es el compañero de ministerio de su padre. Santo. Ese niño a veces lo veo en vigilia, que se sacude ahí. Y es un músico para gloria de Dios. Sí, Dios, porque nosotros marcamos a nuestros hijos, ¿sabes? Amén. Yo marqué a mi hijo como un profeta y como un adorador. Y eso es lo que estoy viendo. Wow. Eso es lo que estoy viendo, un niño que tiene una voz, todavía no lo he explotado, pero tiene voz para cantar, toca batería, toca güira, toca tambora, toca la conga, percusiones la toca. Wow. Y él me dice, mami, yo quiero aprender a tocar el piano. Sí, mi niño, aprende a leer que tú vas a tocar el piano. Y sí, Dios ha sido bueno. He marcado a mi hijo y estoy viendo lo que yo declaré en él. Dios mío. Y guerra, un consejo para esta generación de salmistas que hoy en día se están levantando con un ministerio trascendente. ¿Qué consejo tú le das a esta generación? Primeramente, que busquen más la presencia de Dios, que el éxito y el respaldo está en buscar a Dios. Y segundo, que sigan perseverantes, no se desenfoquen. Por más difícil que se vea, se lo dice una persona que ha tenido que llorar, se lo dice una persona que ha tenido que sufrir y callar ante las burlas, ante la crítica, que ha sido avergonzada. Pero no te detenga por eso. No deje que el enemigo cumpla su objetivo. Mantente adorando a Dios por encima de todo. Aunque tú te sientas fracasada, aunque sientas que Dios no se ha acordado de ti, Dios está al pendiente. Como Dios me dijo, cuando más lejos tú crees que Dios está, es cuando más cerca Él está de ti. Así que avanza, confía, no te detenga, que Dios también lo va a hacer contigo. Dios mío, impresionante el tiempo profético con esta salmista que Dios está levantando en estos últimos tiempos. De verdad que sí, para conseguir el éxito muchas veces hay que sacrificarse, luchar, batallar con mucha prueba y dificultad. Porque todo lo que está grande arriba un día fue pequeño. Gracias, te bendigo. Amén. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Le damos cumplimiento en este año y los demás años que vienen de camino. Amén. En el nombre de Jesús. Así que compártale me gusta y comparte esta historia y este testimonio de esta salmista, que yo sé que va a venir millones de personas en el mundo entero. Amén. Así que Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.